vamos a escuchar a Juan Manuel Vallejos, quien es ingeniero electromecánico, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNE. Tiene el título de profesor universitario, obtenido en la Facultad de Humanidades. Es doctor en ingeniería por la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Ha tenido formaciones postdoctorales en el Centro Aeroespacial Alemán y en la Facultad de Ingeniería de la UNE. Actualmente es investigador de la Facultad de Ingeniería y cuenta con experiencia en el desarrollo de aleaciones por fundición tradicional y manufactura aditiva, por tratamientos térmicos, técnicas de procesamiento termomecánico, caracterización y ensayos de materiales. Realiza diversas actividades de divulgación, extensión, formación de recursos humanos y gestión en la universidad, en nuestra universidad. Bueno, así es como damos el micrófono para que nos hable de respecto a su tema de materiales. La charla la llamó Un futuro materializado, aleaciones avanzadas y tecnologías disruptivas. Te escuchamos, Juan Manuel. Bueno, muchas gracias Laura, gracias por la presentación y por la invitación. No sé si se escucha, se ve bien. Te escucha muy bien. Así que bueno, vamos a arrancar con la charla con las cuestiones más terrenales, si se quiere, desde el punto de vista de, bueno, los materiales, cómo funcionan desde el punto de vista experimental. Y esa es un poco mi área de trabajo. Eh, si bien yo soy ingeniero, me formé en el Instituto de Física Rosario en la parte más experimental. Y lo que voy a mostrar en esta charla fundamentalmente son las aleaciones con las que tuve la suerte de trabajar en mis distintas estancias y actualmente también, y algunas tecnologías por ahí que están sacudiendo el mercado y la investigación, que son algunas que tuve la suerte de trabajar. Así que bueno, arrancamos. De vuelta, cualquier pregunta pueden ir dejando en el chat y luego las intentaremos contestar. Bueno, un poco muy, muy breve porque sé que estamos pasado de tiempo. Como bien me presentaste, soy ingeniero electromecánico de la Facultad de Ingeniería de la UNE. Me recibí en el 2013, arranqué con becas de pregrado, como la mayoría de nosotros. Empecé en ingeniería de viento y luego, bueno, me fui un poco a otro lado, me fue llevando la carrera. En el 2014 tengo la suerte de ganar una beca de verano, las famosas becas de verano del Instituto Balseiro en Bariloche, en la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ahí tengo la suerte de conocer quien fue luego mi codirector, César Sobrero, y luego al año siguiente pido una beca de CONICET, que la gano en el 2015 para empezar mi estancia doctoral en el Instituto de Física Rosario. eh, Fundamentalmente trabajando en el área de las aleaciones con memoria de forma, que un poco van a hacer eje, esta charla va a ser eje a través de esas aleaciones con memoria de forma y algunas otras particulares. En el 2019 me doctoro en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería, Agrimensura de la UNR. Y inmediatamente a continuación tengo la posibilidad de irme a Alemania con una beca postdoctoral al Centro Aeroespacial Alemán a trabajar ahí en tecnologías de manufactura aditiva, impresión 3D de metales y algunas aleaciones interesantes desde el punto de vista aeroespacial, que también voy a mostrar algunos resultados breves. Y finalmente, luego de la pandemia, digamos, vuelvo a la Argentina, a la Facultad de Ingeniería, primero con una beca postdoctoral de CONICET y luego ya firme como investigador, que es donde actualmente me desempeño. Y bueno, tengo mis actividades de investigación, docente. em, de formación de recursos humanos y demás. Así que bueno, es un poco el camino y voy a ir mostrando brevemente las distintas aleaciones con las que trabajé. Bueno, primero y principal, no principal, pero primero, la importancia de los materiales en la historia. Es son tan importantes los distintos materiales desarrollados durante la historia de la humanidad que muchas veces nombramos a las edades con el nombre del material más desarrollado hasta el momento. Por ejemplo, el paleolítico, el neolítico, por ahí me pido disculpas si hay gente de historia o de antropología, si erro en algo, pero bueno, cuestiones de la etapa prehistórica nombramos con el material más avanzado que el hombre ha descubierto o desarrollado. Por ejemplo, esas dos etapas la podemos nombrar como edad de piedra, porque la piedra era el material más avanzado hasta ese momento. Y luego entramos a la etapa a la de los metales,
cuando la humanidad empieza a desarrollar, a descubrir y a saber cómo procesar estos materiales de base cobre, luego los de base de hierro. Y avanza, digamos, el progreso científico muchas veces de la mano o en paralelo con el desarrollo de los materiales. Y los que trabajamos en materiales siempre estamos tratando, seamos experimentales o seamos teóricos, de ampliar un poquito más siempre, un poquito más cada año, cada vez, cada tesis, cada paper, las distintas propiedades de los materiales, sea que resistan más, sea que se deformen más, sea que conduzcan mejor la electricidad. Siempre, digamos, y los que somos muchísimos los que estamos trabajando en Argentina y en el mundo de los materiales, siempre tratamos de expandir un poquito más estas propiedades de los materiales. De vuelta, desde la parte teórica, digamos, haciendo cálculos, tratando de avanzar desde ese punto de vista, o experimentando y tratando de validar muchas veces los resultados teóricos. También es tanta la importancia de los materiales que muchas veces una industria o una pata de la ciencia avanza cuando destrabamos por ahí alguna cuestión de los materiales que nos limitaban, un material que funciona a alta temperatura, por ahí es necesario para aplicaciones aeroespaciales o un material que conduzca mejor la electricidad de forma más eficiente, por ahí hace viable o no un proyecto o una tecnología de generación o de transmisión de energía, entre otros muchos ejemplos, digamos, de cómo los materiales son fundamentales para el progreso científico, industrial, de la humanidad. Bueno, voy a hablar muy brevemente y tratando de explicar para luego entender, digamos, cuando hablo de granos, cristales, bueno, algunas cuestiones de los materiales metálicos y de los cristales. Vamos a definir por ahí lo que es un cristal. La enorme mayoría de los materiales metálicos, cuando cristaliza, perdón, cuando pasa a un estado sólido, cuando solidifica, por así decirlo, internamente el material, los átomos, como bien decía el doctor Aucar, estos átomos se acomodan en los metales, la mayoría de ellos, en cristales. Estos cristales, como el que se ve aquí, son básicamente ordenamientos de los átomos periódicos, formando algún tipo de estructura como la que se ve en este caso. Hay en la naturaleza una cierta cantidad de estructuras cristalinas en donde los átomos se acomodan periódicamente, ordenadamente. Internamente, si pudiéramos observar, si se quiere, lo que pasa dentro de los materiales metálicos sólidos, veríamos un ordenamiento similar al que se ve aquí. Pero eso no ocurre en todo el material, no existe un único cristal o grano. Cuando hablemos de grano, hablemos de cristal, nos referimos a este ordenamiento periódico de los átomos. No existe un único cristal en los materiales metálicos, casi nunca, sino que los cristales crecen cuando solidifica el material en distintas orientaciones, como se ve aquí en dos dimensiones. Eh, Cuando el material pasa, por ejemplo, de líquido a sólido, crecen distintos cristales y luego se encuentran en estas áreas de interferencia, por así decirlo, que los llamamos bordes de cristal o bordes de grano. Eh, entonces, un material está formado básicamente por muchos granos, a veces miles, a veces millones de granos, dependiendo del material y del tamaño de los granos, en donde en esa zona son materiales perfectamente cristalinos o con algunos defectos, pero cristalinos, y luego en bordes de grano donde intersectan. Bueno, también los cristales tienen otros defectos, múltiples defectos. Uno de los más interesantes por ahí son las dislocaciones, como aquí se ve, cuando por alguna cuestión una de las filas de átomos, de planos de átomos, se acomodan equivocadamente, por así decirlo, y forman una zona de defecto cristalino. Esas dislocaciones son muy importantes porque, por ejemplo, para los mecanismos de formación plástica de los materiales, de los metales convencionales, eh, cuando deformamos plásticamente, es decir, cuando estiramos un material y le producimos un estiramiento que permanece luego de retirar la carga, internamente el material lo que está sucediendo es que desliza, digamos, que las dislocaciones se mueven en el material y eso produce, digamos, forma permanente una deformación. Ese sería explicado muy brevemente y eh, muy groseramente el mecanismo de formación plástica convencional de los materiales metálicos. Si vemos en una curva de carga, esta curva representa cuánta fuerza, este eje representa la fuerza que tengo que hacer y cuánto se deforma un material al aplicarle esa fuerza. Esto es tensión, o sea, es decir, fuerza por
sección transversal de esta probeta, por ejemplo, y el alargamiento en este caso por la longitud inicial. Es decir, básicamente representa la fuerza versus el alargamiento. En general, los materiales metálicos tienen un comportamiento similar a este. Un periodo elástico en donde cuando cargamos el material, le aplicamos una fuerza, se deforma un determinado alargamiento y hasta este punto todo ese alargamiento es recuperado cuando descargamos el material. Es decir, en este periodo el material se comporta como si fuera un resorte. Se estira y luego cuando retiramos la carga vuelve a su posición original. Es el periodo elástico, lo que llamamos, elástico lineal. Llega un punto que empezamos a mover las dislocaciones, se produce este deslizamiento y empezamos a tener deformación plástica. Por ejemplo, hasta producir la rotura como se ve en esta probeta. Pero si al material lo descargamos, por ejemplo, en este punto antes de la ruptura, el comportamiento va a ser de este tipo. Va a volver a una posición, pero no va a recuperar toda la deformación, va a quedar un alargamiento remanente producto de la deformación plástica que le inducimos al estirar el material. Entonces es el comportamiento habitual de los metales convencionales, los aceros que por ahí vemos en la construcción, los materiales de cobre convencionales, en general se comportan de una forma parecida a esta. Llegamos a un periodo plástico en donde parte de la deformación no es recuperada. Las aleaciones con las que trabajé yo son las aleaciones con memoria de forma. Tienen un comportamiento un tanto distinto a los materiales convencionales. Las aleaciones con memoria de forma su mecanismo de formación principal no es el movimiento de estas dislocaciones, de estos efectos, sino que cambia la estructura cristalina. De forma, por ejemplo, cuando aplicamos una fuerza, cambia este ordenamiento interno de los átomos. Por ejemplo, acá vemos en esta imagen, este GIF, cómo el material es deformado, esa deformación aparentemente es plástica, pero el material recupera su estructura cristalina anterior, su ordenamiento anterior, cuando lo calentamos. Por ejemplo, acá le aplicamos un calentamiento y la estructura cristalina recupera a la anterior, por cuestiones termodinámicas y físicas que son un poquito más complejas de explicar y nos exceden a esta charla. Otra forma de verlo es, por ejemplo, si tenemos un alambre como este que está conectado a un circuito, al circuito le aplicamos estas aleaciones con memoria de forma, le aplicamos un calentamiento y bueno, en ese pulso eléctrico el material se calienta por efecto Joule y puede volver a su forma original y retraerse luego, luego volver a su longitud inicial. Entonces, esto podría ser un actuador, por ejemplo, un elemento que ante un determinado pulso eléctrico podría aplicar un trabajo y hacer una determinada acción. Por ejemplo, en un brazo robótico que lo podría controlar con una corriente eléctrica. La curva de carga es similar a la que vimos anteriormente para los materiales convencionales, fuerza versus la deformación, o sea, el esfuerzo versus la deformación. El material se carga, parece que se deforma plásticamente, cuando descargamos tiene esa deformación plástica remanente, pero cuando lo calentamos, esa deformación, si la lesión está bien acondicionada, puede recuperar completamente la forma, como se veía en el gráfico del el tubo que recuperaba la forma. Es decir, se deforma, aparentemente existe una deformación plástica que es recuperada eh, mediante un calentamiento. Bueno, algunas aplicaciones de las memorias de forma, por ejemplo, en los stents eh, de medicina, estos elementos que amplían cuando una arteria o una vena está siendo taponada por alguna enfermedad, digamos, estos elementos se aplican en esa zona y luego cuando se calientan a la temperatura del cuerpo humano, digamos, de la sangre que circula, se expande y luego permite la apertura y el paso de la sangre en esa arteria. Es una aplicación completamente desarrollada, se pueden conseguir aleación níquel-titanio que tiene esta posibilidad, esta aplicación. Otra aplicación, vuelvo atrás para que se vea el GIF. Por ejemplo, si tenemos un tubo de memoria de forma que fue primeramente expandido, luego calentado, podría, por ejemplo, comprimir un par de ejes y acoplar de esta forma bastante sencilla un par de ejes y poder, por ejemplo, transmitir un par de un eje al otro. Por nombrar dos aplicaciones completamente distintas de las aleaciones con memoria de forma. Existen otras aleaciones
similares de la misma naturaleza, que son las aleaciones superelásticas. Estas aleaciones se comportan un tanto diferente. Su curva de carga tiene esta forma. Le aplicamos un esfuerzo al material, se deforma en un rango que parece plástico, pero al descargar el material regresa por este camino y recupera su forma. Es decir, si la aleación está bien acondicionada, puede recuperar completamente la deformación aplicada. Y estas aleaciones lo que tiene es un rango elástico, es decir, una recuperación completa. Se comporta con un resorte, pero con un periodo elástico de un orden mayor al de los aceros o a las aleaciones convencionales. En general, las aleaciones convencionales tienen este periodo elástico del 1 o 2%, no más que eso. Cuando lo estiramos más allá del 2%, tenemos deformación plástica. Estos materiales pueden alcanzar el 20-25% de deformación y luego recuperarse. Como se ve acá, ¿no? Otra aplicación completamente comercial y ya en uso de estos marcos de anteojo de níquel titanio también, que fíjense, se deforman de forma muy brusca, muy importante, y luego se recuperan completamente la forma. eh, que es aplicaciones bueno, cuando uno se sienta arriba del anteojo, a veces rompe o deforma el marco. Esto vendría a solucionar ese problema. Bueno, otras aplicaciones, brevemente, una de las ruedas del último rover que la NASA mandó a la Luna está hecho del material superelástico, que puede alcanzar amplias deformaciones elásticas, como dijimos, y recuperación. También en medicina, estos elementos que sostienen las vértebras, digamos, y ayudan cuando tenemos alguna enfermedad vertebral. O ante sismos también podría actuar como amortiguador, ya que en cada uno de estos ciclos, si cargamos y descargamos, como la descarga se da a una tensión más baja, básicamente en este ciclo, cada vez que el material se carga y se descarga, está disipando calor. Entonces, ante un determinado sismo, por ejemplo, si tenemos amortiguadores de esta aleación, estaría, digamos, absorbiendo esa energía que el sismo le entrega a los edificios. Entonces, para pasar ya brevemente a la parte de lo que estuve trabajando en mi tesis doctoral, durante muchos años se buscó una aleación que reemplace al níquel titanio, que es la aleación más importante con memoria de forma y superelástica, se comporta de las dos formas, pero fundamentalmente se buscó un sistema pseudoelástico o superelástico, que son sinónimos, de base hierro. Se trabajó durante muchas décadas, se falló muchas veces y finalmente se encontró el sistema hierro, manganeso, aluminio, níquel, que presenta superelasticidad. Entre otras cuestiones, al ser de base hierro, al ser un acero, es fácilmente procesable, es más barato que el níquel titanio, que son dos elementos caros y cuya cadena de comercialización es muy disruptiva. Se rompe fácilmente porque los países productores tienen siempre problemas. Entonces es una alternativa interesante para el níquel titanio. Tiene la característica que ante un cambio de temperatura de 200 grados, como se ve acá, las curvas de cargas permanecen casi iguales. En cambio, el níquel titanio, vemos que para el mismo rango de temperaturas de trabajo cambia abruptamente y se pierde la pseudoelasticidad. Esto es una de las tantas ventajas que tendría el sistema hierro, manganeso, aluminio, níquel, que es bastante reciente, en el 2011 se desarrolló, y nosotros con el grupo de trabajo del Instituto de Física Rosario, bueno, tratamos de subirnos a la ola de esta aleación en el 2015, bastante reciente todo. Esta lesión tiene un problema que básicamente fue abordado en mi tesis, que es que esos cristales, esos granos que les había mencionado, que son parte de todos los materiales metálicos, cuando estos granos son muy pequeñitos, como acá, en este caso, la recuperación pseudoelástica es bastante mala, del orden del 50% de la deformación no es recuperada. Y cuando los granos crecen y ocupan todo el ancho de la pieza o de la probeta, esa recuperación pseudoelástica empieza a ser cercana al 100%, se recupera toda la deformación que le aplico. Entonces, gran parte de la tesis se basó en descubrir cómo hacer crecer los granos de forma eficiente y rápida, entre otras cuestiones. eh, pero bueno, a eso le apuntamos principalmente. El mismo grupo que desarrolló el método, perdón, la aleación, desarrolló un método de ciclado térmico, lo voy a pasar medio rápido, que básicamente lo que hacía era calentaba la aleación. Epa, perdón, se salió.
que básicamente lo que hacía era calentar la aleación y luego la enfriaba lentamente para que se induzcan otras estructuras cristalinas de baja temperatura y al calentar nuevamente por cuestiones termodinámicas y de tamaños de grano, los granos crecían aceleradamente en el siguiente ciclo. Y así sucesivamente iban pasando los ciclos y los granos van creciendo. Un método efectivo, pero lento porque tarda varias horas, incluso días, cuando queremos tamaños de grano más grandes, digamos, cuando tenemos piezas más grandes y logramos tamaños de grano grandes. Entonces, empezando a desarrollar, digamos, la tesis, necesitábamos una aleación, la fabricamos, la desarrollamos de cero con la técnica de colada tradicional en un horno de inducción del Instituto de Física Rosario. Cabe mencionar que ahora, hace poco, el grupo de investigación y la Facultad de Ingeniería ahora cuenta con un horno de inducción de un proyecto de investigación, el cual dirijo, de un PICT, en donde logramos comprar un horno exactamente igual al que tenemos en Rosario, así que en breve vamos a tener las capacidades, la universidad, de desarrollar aleaciones especiales como la que trabajamos en la tesis. Bueno, al finalizar la colada, digamos, sacamos un lingote así, de este tipo, que hay que procesarlo, hay que cortarlo, lijarlo, sacarle chapas, o sea, laminarlo para sacar chapas, trefilarlo para sacar alambres, y luego estos elementos son trabajados e investigados. Básicamente, en gran parte de la tesis desarrollamos un sistema bastante rústico pero efectivo para realizar tratamientos térmicos direccionales para crecer aceleradamente los cristales o los granos del material, que básicamente consistió en una máquina de inducción que calienta el material de forma localizada y este elemento electromecánico que básicamente lo que hace es em, hace avanzar el material hacia un gradiente más frío, como se ve acá en este vaso de agua. Y bueno, ese gradiente térmico que se arma entre la zona caliente y la zona fría y el movimiento del material a través del gradiente hace que haya un frente de crecimientos de grano que actúa aceleradamente, más aceleradamente que si calentáramos el material de forma homogénea. Bueno, con este proceso, digamos, lo que hicimos fue barrer distintas velocidades de arrastre, digamos, velocidades de ese movimiento. No conseguimos buenos resultados, conseguimos granos del orden del milímetro. Eso obviamente limita trabajar en materiales de 1 milímetro. Em, Así que lo que hicimos fue combinar los dos métodos que mostré anteriormente, el recocido direccional y el ciclado térmico. Básicamente hicimos el recocido direccional en varias vueltas, con calentamientos y enfriamientos, pasando el material de la zona fría a la caliente varias veces y logramos ya con 2 y luego con 3 ciclos más conseguir una velocidad de arrastre que nos dio granos del orden del centímetro, que ya logramos, digamos, piezas o podemos trabajar con piezas ya del orden del centímetro, un orden mayor que el que conseguimos anteriormente. Ahí tenemos uno de los cristales, uno de los granos, esto está publicado en la tesis en algunas revistas, que conseguimos con 6 micrones por segundo, una velocidad extremadamente baja. Y acá tenemos a velocidades más altas, esto no funcionó tan bien y tenemos granos más chicos. Bueno, y comparando, digamos, un poco el resumen de los tratamientos térmicos, en verde está el calentamiento tradicional, simplemente calentando la aleación durante varias horas, varios días incluso, vemos que el tamaño de grano que crece es muy bajo en un tiempo muy alto. En el recocido direccional convencional, que son estos puntos en negro, son tiempos más cortos que el resto, pero tamaños de grano limitados al milímetro. En el ciclado térmico tenemos lo contrario, tamaños de grano altos, pero tiempos más altos. Y finalmente en este punto en cuestión, el rojo, que nuestro método, digamos, innovador, que fue el recocido direccional cíclico, conseguimos granos del mismo orden que en el ciclado térmico, pero con tiempos mucho mayores, mucho más cortos, perdón. Bueno, y después mostrar brevemente, también hicimos obviamente ensayos pseudoelásticos, superelásticos, para ver la recuperación del material. Conseguimos muy buenos resultados de estos ensayos. Básicamente cortamos esos cristales en distintas direcciones y ensayamos en ensayos de carga y descarga, digamos, en distintas direcciones. Eh, que acá un poco se reflejan estas curvas de carga, la mayoría con una recuperación completa del orden del 10%, lo cual es un montón para estos materiales. Eh, y bueno, conseguimos estos resultados también en la aleación que desarrollamos.
Bueno, eso básicamente el resumen de la tesis, contado muy brevemente. Sé que estamos limitados de tiempo. Y bueno, comentarles un poco luego mi estancia postdoctoral en el Centro Aeroespacial Alemán. Fui básicamente para trabajar en manufactura aditiva, en aleaciones de titanio, ahora sí comerciales. Estas aleaciones con memoria no son comerciales, son desarrolladas. Y lo innovador, digamos, en mi estancia postdoctoral en el Centro Aeroespacial fue básicamente el uso de tecnología de manufactura aditiva. La mal llamada impresión 3D de metales, que bueno, tiene un equipo de fabricación alemán, SLM 280 la máquina, que básicamente, y hablando brevemente, la manufactura aditiva de cama de polvos, que es la que se llama, la que se realiza con esta máquina, básicamente es armar una cama de polvo metálico, en este caso titanio 64, un titanio el más comercial, por así decirlo. Se arma la cama de polvo y mediante una tecnología muy avanzada se enrasa, por así decirlo, esa cama de polvo de forma muy eficiente y luego mediante un láser que se aplica localizadamente se suelda en las partes en donde queremos que la pieza sea sólida, digamos. Luego se arma otra capa de polvo metálico y se enrasa nuevamente y se suelda la capa siguiente, la cual no solo se suelda en las capas entre sí, sino que se suelda con la capa de abajo. Y al final, al procesar el proceso, tenemos una pieza terminada y completamente soldada. Esto tiene muchos problemas, hay algunas cuestiones de poros y más que se investiga para reducir, pero digamos abre todo un panorama para piezas muy complejas que en general en fabricaciones tradicionales no se puede lograr, porque básicamente cualquier diseño que tengamos, o casi cualquier diseño que tengamos, se puede fabricar e imprimiendo con esta tecnología capa por capa. Entonces lo que hicimos básicamente en esta estancia postdoctoral, entre otras cosas, fue, se imprimieron estos cubos y luego se cortaron probetas en distintas direcciones para ver cómo funcionaban desde el punto de vista mecánico, cómo respondían en cuanto a resistencia y deformación. Bueno, esto cabe mencionar que este proceso lo que produce es una anisotropía muy fuerte en los granos, digamos, crecen los granos alargados y esto produce, bueno, distintas propiedades mecánicas en distintas direcciones. Ahí ya estoy terminando, Laura, falta poquito. En distintas direcciones. Entonces, básicamente lo que se hizo, se probó estas probetas en esas tres direcciones y se encontró que la probeta acostada a 0 grados es la que funcionaba mejor en cuanto a resistencia mecánica y a deformación. Se encontró, digamos, este trade-off, esta relación de compromiso en la probeta. Bueno, otra parte, otra etapa, también se trabajó con titanio 6.4, el titanio comercial más importante. Se trabajó con los parámetros de la máquina, con la energía, y se logró una microestructura tal que se indujo, digamos, una estructura cristalina entre los granos que le dotó, digamos, de la aleación 6.4, esta comercial, de una ductilidad y una resistencia, esta relación de compromiso entre deformación y resistencia mecánica mayor a las que hasta el momento se habían logrado en el material. Y bueno, para finalizar, digamos, ya muy brevemente, un minuto y termino, comentarles brevemente lo que estoy trabajando o lo que estamos queriendo desarrollar en la UNE, en la Facultad de Ingeniería y en el grupo de investigación que actualmente dirijo a partir de este año. Bueno, básicamente el tema que me trajo de vuelta a la Argentina es el pretensado de hormigón con las aleaciones con memoria de forma, digamos, utilizar esta propiedad de retracción que tiene las aleaciones con memoria de forma para producir el pretensado que habitualmente se hace con acero convencional y tiene algunas complejidades tecnológicas con esta tecnología. También, y más adelante, la idea es trabajar en estructuras tipo pórtico y aleaciones superelásticas para ver cómo amortigua eh, ciertas vibraciones o cierta energía estas aleaciones superelásticas como para tratar de encontrar alguna aplicación antisísmica en estas estructuras simples. Y finalmente, y esta es una colaboración abierta, ya está la última diapositiva, una colaboración abierta con el grupo alemán, que por suerte seguimos trabajando, de tratar de encontrar, esto es una carta de material que muestra, digamos, todos los materiales, resistencia y densidad, cómo se ubican, digamos. Tenemos los materiales naturales, los polímeros, mayor densidad en general, mayor resistencia. Y hay zonas blancas que todavía la ciencia o la ingeniería
no pudo encontrar un material que se encuentre en esa zona de resistencia y densidad. Entonces lo que estamos tratando de trabajar es encontrar algunas aleaciones nuevas, novedosas, las aleaciones de alta entropía, metálicas básicamente, que traten de llegar a una resistencia un poco más alta de lo que tenemos actualmente, que es con lo que decía al principio, y ahí cierro, tratar de empujar un poquito más los límites de los materiales, en este caso desde el punto de vista de la resistencia de estos materiales para ampliar sus aplicaciones. Así que bueno, con eso cierro. Perdón si me excedí. Así que bueno, queda abierta las preguntas. De vuelta, muchas gracias, Laura, y al resto del personal de la Secretaría. Muchas gracias, Juan Manuel. Muy linda síntesis de tu trayectoria y del trabajo que haces. Una pregunta es la parte experimental, que nos mostraste ese tipo de soldaduras tan específicas que obviamente se hacen en este centro aeroespacial en Alemania. Pero tu trabajo, la parte experimental que desarrollás acá, eh, gran parte del equipamiento que requerís lo disponés o tenés que mandar muestras a otros sitios dentro del país, sé que tenés muy buena relación con el grupo de Rosario, pero bueno, ¿cuánto del todo que vos llegás a concluir y a publicar podés hacer en el entorno que hoy te ofrece la universidad? Bueno, sí, una pregunta muy interesante. Bueno, gran parte, digamos, se puede hacer. Justo hoy tuve la suerte de ir al microscopio electrónico de Barrido, el nuevo microscopio electrónico, que la verdad que es de primera generación. Sé que tuviste mucho que Mm, ver ahí, Laura, con eso, que fue mm, la adquisición del Equipar Ciencia, así que ya soy flamante usuario. mm, Llevamos algunas muestras qué de la Shape bueno. Memory. Pero bueno, volviendo a la pregunta, gran parte nosotros tenemos en la Facultad de Ingeniería y en el resto de la universidad muchas técnicas de caracterización se fueron comprando los últimos años, muchos equipos para ensayos de materiales, para caracterización de materiales mediante microscopía óptica, tenemos la microscopía electrónica en corriente que se puede usar. Pero bueno, obviamente no está completo, se nos va yendo la juventud en adquirir también los equipos, como bien sabes. Em, pero bueno, de a poco vamos armando. Tenemos ahora el horno para la fundición. Y bueno, igual esto casi nunca, ningún centro experimental, ni Rosario, ni Bariloche, ni nosotros, ni siquiera el grupo alemán tienen todos los equipos, así que se trabaja Ujú, siempre siempre. colaborativamente. Em, Así que bueno, yo diría que la mitad de las Mm, cosas las podemos hacer acá y algunas otras tenemos colaboraciones, como dije, en Rosario, en ujú, Bariloche. Por suerte el grupo de Alemania todavía seguimos manteniendo la colaboración y la estamos ampliando. Tengo colegas en excelente. Barcelona también que los conocí en Alemania, que tenemos colaboraciones activas. Así que bueno, siempre hay muestras yendo y viniendo para caracterizar alguna cuestión que no se pueda hacer acá. Muchísimas gracias.